Qué bien, muchachos. No sé si alguna vez lo había dicho por aquí, por este medio, pero cuando se trata de series de televisión es muy fácil reconocer mis favoritas. Por muchos años una de mis favoritas fue Breaking Bad. No sé si decir si mi favorita tal cual, pero pues definitivamente se encontraba en el podio, en el Olimpo. Cuando la serie termina, los creadores de la serie, incluyendo por supuesto al creador de la serie, Vince Gilligan, decidieron que sería muy buena idea hacer un spin-off de la serie, concentrándose en la historia del abogado alivio cómico Saul Goodman. Y mucha gente, incluyéndome, pensó al principio, y se me hace que están tratando solamente de exprimirle más leche a la vaca, aprovecharse de la gallina de los huevos de oro y tratar de seguir con la inercia que tenía la serie, que estaba haciendo un exitazo. Así que varios años después saldría Better Call Saul. Y, oh sorpresa para el mundo, incluyéndome nuevamente, la serie superó en cantidad, pero sobre todo en calidad a su sucesora, volviéndose una serie mucho más madura, mucho más elegante, mucho más sutil y que supo aprovechar los mejores elementos de la serie anterior para poder crear una historia mucho más compleja. Para su temporada final, Better Call Saul se convirtió para mí, y a título personal, no solamente una de las mejores series de la historia, sino probablemente mi serie favorita de la vida. Es la serie que más he disfrutado. Pero bueno, a ver, este no es un video de Better Call Saul, recomendadísima, pero estamos aquí por otra cosa. El tema es que después de tener este tremendo currículum, este tremendo portafolio, Vince Gilligan logró tener una carta en blanco y un sello de aprobación, o al menos de garantía de que vale la pena revisar cualquier proyecto que se le ocurra hacer. Literalmente cualquier cosa que Vince Gilligan vaya a hacer, yo voy a estar ahí para verlo. Y, oh sorpresa, ese momento ha llegado justo ahora con Pluribus, una serie nueva de Apple TV que trae a la coprotagonista de Better Call Saul, Rhea Seehorn, ahora en su primer papel protagónico interpretando a Carol. No quiero hacer muchos spoilers de lo que va la serie porque claro, para el momento en el que estoy grabando este video solamente pues lleva, ¿qué? 2 episodios, pero como que siento que está poniendo todas las fichas en la mesa desde un principio y siento que vale muchísimo la pena hablar un poquito de lo que está planteando. Porque Vince Gilligan es muy bueno haciendo este teasing, no sé cómo se diga en español, como tendiendo la cama, haciendo antesala, por así decirlo, mostrando pequeños vistazos de las ideas en general de las cuales van a tratar sus proyectos. Por ejemplo, en Better Call Saul, como en Breaking Bad, la gran mayoría de los episodios comienzan con una escena bastante peculiar que resulta bastante intrascendente en un principio cuando la estás viendo fuera del contexto. Pero una vez que se termina el episodio, como que eventualmente llegan a recapitular dicha escena y agarra un nuevo y completamente distinto significado. Ahora ya que lo estás viendo bajo el contexto correcto. Y ahora parece que como que está siguiendo un poquito la fórmula, o no que está siguiendo la misma fórmula, parece que está reafirmando ese estilo, porque cuando empezaron a salir los primeros teasers o trailers de la nueva serie, donde aparentemente solo aparecían, digamos que, personas actuando de una manera un tanto extraña, y a la protagonista viendo con descontento, con incomodidad y con mucho agobio a estas personas actuando raro. No fue hasta un par de días antes de que se estrenara el primer episodio que revelarían incluso la sinopsis de la serie, y que aún así resultaba bastante poco reveladora. Era algo así como, esta es la historia de Carol, una mujer que está luchando por mantenerse como la última persona triste del mundo. Entonces, claro, eso me parece un poquito abstracto por decirlo menos, pero pues como dije, no necesitaba que alguien me convenciera más para ver la serie, yo ya estaba dentro. Y de eso quería platicar un poquito el día de hoy. Como les dije, al momento de estar grabando esto, solamente se han estrenado 2 episodios de la primera temporada, pero solamente con estos 2 episodios disponibles por el momento ya se empezó a generar pues un diálogo y un debate bastante sabroso en redes. Sin dar tanto detalle, básicamente la serie se trata sobre una especie de epidemia o de virus que amenaza al mundo. Sí, es otra historia pandémica. El detalle está en que este virus en específico, el momento en el que te infecta, digamos que conecta tu cabeza a una super red neuronal. Básicamente como si tu mente, tu conciencia se conectara a la nube de internet. Lo cabrón es que una vez que tu mente entra, tu persona adopta esta conciencia compartida, haciendo que la gran mayoría de la población que está infectada de este virus, pues esté en este estado de mente colmena. O sea, a ver si lo puedo explicar un poquito más claro. Básicamente, imagínate que las mentes de todas las personas en el mundo son recipientes de agua. Pues ahora este virus es un super tanque que almacena toda esa agua. Y ahora todas las mentes responden a todo ese super tanque. El pensamiento individual que alguna vez tuvo una persona ya es parte del gran recipiente de la conciencia colectiva. Ahora, todas esas conciencias encapsuladas en un mismo supertanque adoptan una postura bastante interesante. Al estar todos conectados, resulta incluso bastante lógico que estén buscando conseguir el mayor estado de bienestar para todos estos recipientes de la mente colmena. Entonces, inmediatamente y sin decir una sola palabra, todos se ponen de acuerdo de manera unilateral en resolver las disputas y los problemas más grandes a los que se enfrenta la humanidad. Eso significa no más guerras, no más racismo ni discriminación de cualquier tipo, incluso una distribución de bienes completamente perfecta. Parece que la misión de este virus es básicamente construir una utopía para la humanidad. Todo el mundo quien está infectado con este virus de alguna manera, irónicamente, está actuando en pos del mundo en su mejor versión. Un mundo en donde no existe la tristeza,
el pesimismo, las crisis, pero todo esto a costa de nuestra individualidad. Y la voz de la individualidad está retratada en la única persona que resultó ser inmune al virus, Carol, la última persona triste de la Tierra. Entonces, esta serie ya de partida tiene un concepto bastante interesante que se puede partir en distintas capas y que puede tener distintas lecturas. Si bien el concepto de la mente colmena no es un concepto nuevo, lo hemos visto en muchísimas películas, incluyendo una de las más famosas, La invasión de los Body Snatchers de 1956. No sé cómo le hayan puesto en español. No sé cómo la hayan puesto en español. Es una película que busca desde su narrativa de terror construir un subtexto que habla sobre el miedo a perder esa individualidad. Ahora, una de las lecturas más populares que esta película ha tenido desde que se estrenó es que esta mente colmena, por supuesto partiendo de una manera antagónica, representa la mente secuestrada por ideologías políticas que digamos que chocaban mucho con la cultura gringa de los 50s. A huevo, el comunismo. El director tuvo que hacer la declaración en voz alta después de tantos años que le preguntaran lo mismo, que a pesar de que puede haber alguna similitud respaldado por esos guiños a la política macartista que tiene la película, no tenía nada que ver con el mensaje que quería transmitir. Sin embargo, la gente de ese momento y contexto vivía bajo un constante estado de paranoia comunista, que explicaría cómo es que rápidamente el público hizo ese clic e interpretaron la película como la historia de unos güeyes que deben escapar de una sociedad que poco a poco se está viendo afectada por el virus macabro que hace perder tu conciencia de individuo y te hace parte de una masa impensante que amenaza con terminar el mundo como lo conocemos. We gotta go, we gotta get out of here, we gotta go right now! Listen to me, Steve. No, you don't understand, we've gotta go! Go where? No, we gotta go, what the hell are you talking about? That's right. Go where? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. Because there's no one like you left. El éxito de la mente colmena en este caso, en esta película en específico, conlleva un mundo totalmente llevado a la ruina. Pero bueno, a ver, esa es la lectura de los gringos de los 50, o sea, ¿qué otro discurso esperarías de una película que salió en la época de la Guerra Fría y en el auge de la fobia al comunismo en Estados Unidos? Pero con Pluribus estamos hablando de una obra actual, del 2025. A pesar de que sigue teniendo un claro tinte de terror, la mente colmena aspira a algo muchísimo más peculiar, algo mucho más extraño. No aspira a la dominación o la destrucción del mundo. La destrucción simplemente es un efecto secundario que claramente quieren evitar y se muestran completamente arrepentidos. Sino que esta mente colmena aspira a una utopía, un sitio completamente libre de todos los males que el humano se ha encargado de realizar por su mano propia. Se pone en la mesa, de hecho, que esto tal vez podría ser una buena idea y que podría significar realmente un progreso para nuestro mundo. Los infectados, fuera de buscar aterrorizar a Carol, están preocupados por hacerle entender el beneficio que le están proponiendo. Por ello, la mente colmena está representada con una personalidad que se podría considerar bastante, agradable, que aparentemente se está desviviendo por ayudar a Carol, por hacerle ver el beneficio que está buscando para todo el mundo. De hecho, creo que fue el propio Vince Gilligan el que dijo en una entrevista que básicamente era una película de zombies, pero que en vez de zombies era un ejército de Ned Flanders. Ese vecino cansinamente amable, pero que sabes que detrás de ese bigote y esos lentecitos y ese suéter y esa fachada se esconden las fantasías más oscuras que una persona podría tener. Y es que Pluribus va más allá del tema de la mente colmena. No solamente toma el concepto y repite el miedo a perder la individualidad, sino que lo lleva un pasito más para allá. Pone a juicio los cuestionables beneficios que podrá tener el vivir en un escenario como este, no solamente como parte de la mente colmena, sino como el único inmune. El hecho de que seas una persona independiente, rodeado por una cantidad inimaginable de personas sin la capacidad de pensar ni de tener criterio propio, completamente a tu disposición con el objetivo de hacerte feliz. Y es ahí donde recae la pregunta: ¿qué tan real es la felicidad que recibes? Cuando salió el episodio me empezaron a salir muchísimos tweets y entrevistas con Vince Gilligan donde se le preguntaba mucho de su postura sobre la inteligencia artificial, tema que parecía medio aleatorio sin ver la serie. Gilligan respondió muchísimas veces muy enfáticamente lo en contra que este güey estaba sobre estas tecnologías, sobre la poca moral que tienen ante la creación del arte y del peligro que pueden tener ante la psique de las personas que le dan uso, digámosle, cuestionable. Y con cuestionable no me refiero a actos terroristas ni mucho menos, me refiero a algo mucho más habitual o cotidiano, como lo puede ser, adivina qué, el confundir la humanización que se le puede dar a un ente sin consentimiento ni criterio propio. De hecho, al final de los créditos se puede ver cómo incluyeron una leyenda que dice que este show estuvo hecho por manos humanas, haciendo énfasis en la importancia que le dan los creadores y toda la gente que trabajó en este show, en la importancia que tiene mantener la artesanía en el arte. Pero bueno, a ver, esta no es la sección de Señor Rancio pelea contra la inteligencia artificial y sobre la tecnología otra vez. De hecho, mi postura sobre la inteligencia artificial, como cualquier persona que se dedique a la creatividad, pues obviamente es un tema con el que me encuentro constantemente en un ir y venir. Es una batalla constante. Hay cosas que
lo veo bastante beneficioso y otras cosas que me parecen deplorables, pero para más profundidad sobre ese tema pueden ver el video de Tom Cruise contra la inteligencia artificial, que se los dejo aquí mismo. Pero ese no es el punto principal de este video, porque aquí estoy aprovechando para hablar sobre lo que está proponiendo Pluribus y de cómo su discurso sobre la inhumanización va más allá de la simple inteligencia artificial. Esa es solamente la punta del iceberg. Y no se confundan, no estoy tratando de deducir hacia dónde se dirigirá la historia. Quiero que me sorprenda, yo estoy completamente a bordo, pero es que siento que solamente con estos 2 episodios ya nos está dando suficiente carnita para pensar en un discurso que resuena bastante con nuestra actualidad, con nuestro presente, se siente demasiado palpable. Por ejemplo, chécate, en el segundo episodio se refuerza muchísimo este cuestionamiento sobre lo real que puede ser el mensaje o el afecto de parte de estas personas, de estas entidades no pensantes. Estas entidades que aceptarían hacer cualquier cosa que les ordenes con todo el gusto del mundo, incluso si esas órdenes incluyen el dar afecto emocional o incluso el afecto físico. No solamente abre este dilema ético sobre el consentimiento, porque claro, lo que les ordenes, sabes que te van a decir que sí, dado el caso que no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos. Pero lo que me parece todavía mucho más interesante es cómo expande la idea sobre esa búsqueda de la felicidad por parte de la persona que aprovecha su situación y ordena a cumplir sus deseos. Porque se vuelve mucho más complejo el hecho de que pueda existir el escenario en el que una persona esté tan necesitado de sentir algo de afecto emocional que anteponga sus deseos por sobre una reflexión que cuestione la moralidad de sus actos. Se plantea la cuestión y el debate de qué tan real vuelve el afecto que te dan si es obligado. O sea, qué tanta humanidad e intención genuina queda en una acción que fue obligada a realizarse. Y me encanta que se propongan estas situaciones porque si te fijas, no tiene nada que ver ahora con la inteligencia artificial necesariamente. Claro, se puede ver por ese lado, pero también se puede ver por un lado más atemporal. En este caso puede tener una similitud con la prostitución o algo por el estilo. Las respuestas automatizadas y artificiales hacia impulsos y deseos que en teoría deberían de ser humanos. En este caso, ¿qué tan real vuelve un tipo de afecto previamente solicitado, pagado y que resulta ser un poco transaccional? ¿Qué tan real es tener una conversación profunda con alguien que no puede escapar de ella? ¿Qué tan real es el perdón de alguien si ese perdón fue ordenado? No es una casualidad que mucha gente en la actualidad encuentre repentinamente refugio en una conversación con sus sistemas de inteligencia artificial. Incluso lo podemos ver en el creciente fenómeno de quienes cambian sesiones con el psicólogo por charlas con ChatGPT. Lo mismo pasa, por ejemplo, un poco más burdo cuando, no sé, el dueño de una empresa obliga a todos sus empleados a ir a su fiesta de cumpleaños a festejar y a felicitarlo, sugiriéndoles que va a haber comida, que va a haber entretenimiento, pero muchísima de esa gente solamente está pensando en que este showcito solamente le estorbará en su día laboral, que preferiría estar en su casa descansando o haciendo literalmente cualquier otra cosa. Sin embargo, lo interesante es la perspectiva del empresario en este caso. ¿Se sentirá incómodo de saber que muchos invitados no quieren estar realmente ahí? ¿O percibirá todo ese afecto como algo real y se sentirá genuinamente feliz de sentirse acompañado? Y eso es lo que creo que me está llamando más la atención, que no solamente se está reduciendo a hablar sobre algo como la inteligencia artificial, aunque sí se le podría dar esa lectura a priori, pero que critica algo muchísimo más cabrón y algo con lo que hemos estado lidiando como sociedad por muchísimo más tiempo, la deshumanización. De hecho, cálate, o sea, estuvo muy cagado que hasta te juro que parecería estrategia de marketing, pero lo dudo muchísimo porque eso significaría humillarse a sí mismo, pero el pinche estúpido de Elon Musk, justamente después de haberse estrenado estos episodios, sacó un tweet donde, güey, de verdad, mira si de verdad es chistosa esta realidad. Él mismo le pidió a su inteligencia artificial de Twitter, Grok, que le diseñara una chica realista o algo así, que le dijera que lo ama y que todo va a estar bien. Y ahí es cuando dije, ay cabrón, parece que te acaban de comprar para hacerle promoción a la serie, güey. Nuevamente mostrando que no solamente es un perdedor sin autoestima, con una gran y notable falta de cariño hacia su persona, que hasta tiene que recurrir a uno de sus juguetes ante millones de personas a suplicar por comprensión y algo de cariño, sino que aparte para terminarle de chingar no se da cuenta de ello y piensa que está quedando como un cabrón, güey. O sea, es como que, güey, te estás disparando en el pie, estás dando lástima, Gonzalo, ¿qué pedo? ¿Y sabes qué es lo más cabrón? Que más allá del chiste, me enojé, porque debo admitir que hasta me hizo sentir genuinamente un poquito de compasión por el tipo. Porque a pesar de que esto es una red flag andante y claramente este cabrón necesita hablar sobre sus pedos mentales urgentemente, muestra también que hasta uno de los tipos con más dinero de todo el mundo no puede escapar tampoco a recurrir a mecanismos de defensa que instrumentalizan la inhumanización, aún siendo completamente conscientes de que es totalmente falsa. También se me ocurrió otro ejemplo que la verdad es mucho más perturbador, pero también está el caso de la gente que por el hecho de tener a su disposición una inteligencia artificial que solamente sabe decir que sí a todo con una sonrisa digital, que parece que despierta
despierta en ellos una parte primitiva de su cerebro que arremete con sus fantasías más profundas de poder tenerlo más cercano a un esclavo sin poder hacerle daño físicamente a alguien, que de verdad parece que se les sube a la cabeza y empiezan a pedirle de manera humillante a sus teléfonos que hagan tareas que saben que les resulta imposible. O sea, no sé si han visto esos videos de gente que les empiezan a gritar a sus teléfonos o a sus ayudantes de inteligencia artificial que cuenten hasta 1,000,000 o que les cuenten chistes graciosos o que imiten un grito de una persona que está siendo perseguida, porque saben que esas son las únicas cosas que están fuera de la capacidad de la máquina y que a pesar de que tienen en la palma de su mano una inteligencia artificial, la fuente de información más avanzada e instantánea que ha existido en la historia de la humanidad, su instinto esclavista sale a flote y buscan pedirle a sus máquinas las únicas y contadas tareas que saben que no van a poder realizar con éxito. No te escucho contando. Tienes razón. Bueno, contar hasta 1,000,000 en vivo sería un... No me reto interesa, enorme. nadie te preguntó si era un reto o no. Empezá a contar de 1 a 1,000,000. The marathon, but I'm always here for the fun requests. And if I switch this to a male voice, would it be yapping as much as you, or would it just count? Well, if you switched over to a Appreciate you being clear about it. But the reality is it's just not practical or really possible for me to actually count. Oh my fucking god! Counting to 1,000,000 just isn't something I can realistically do in a conversation like this. Bitch! Freud a eso le llamaba Bemächtigungsgrieb o pulsión de dominio, un instinto presente desde la infancia, el impulso inconsciente de someter o de controlar. Y a ver, no estoy tratando de ser un defensor de la inteligencia artificial porque irónicamente este video no quiero caer en la falacia de humanizar a una máquina. Vamos, me queda clarísimo que la inteligencia artificial no está sacando cuentas y anotando en su libretita digital quiénes son los que le tratan bien y los que le tratan mal. O sea, de verdad, ¿qué es lo peor que podría pasar? Lo que me resulta bastante interesante y algo que esta serie vuelve a enfatizar de una manera bastante cabrona es que lo que pedimos a estos entes inconscientes, sobre todo los digitales, habla muchísimo más de nosotros de lo que creemos. No me sorprende que le pidamos a la inteligencia artificial crear cierta imagen o que nos escriba cierto artículo, sino lo que me parece mucho más cabrón es el hecho de que le podamos pedir a esa inteligencia artificial que vea la foto real que nosotros hicimos y que le dé like de manera repetitiva como los bots de Instagram que mucha gente paga, no porque quiera alimentar a la inteligencia artificial o un software en específico, sino porque quiere rascar esa comezón de sentirse visto, de sentirse comentado, de sentirse aceptado. Y esta persona desarrolló un mecanismo de defensa que ayuda a difuminar esa voz que está en su interior, que inconscientemente le está recordando que esta madre no es real y cada vez se va haciendo más difusa y más difusa y más difusa. El hecho de que muchas personas preferimos la deshumanización de las interacciones porque para nosotros puede que todavía la sintamos real. Y si nosotros lo sentimos real, entonces no importa si en efecto lo sea. Pluribus no solamente nos reta a pensar en dónde estamos pintando nuestra línea de la deshumanización y qué riesgos y precios trae consigo a pesar de jurar una aparente inocuidad, sino también nos hace cuestionarnos algo mucho más incómodo: qué tan tentadora y qué tan real es la idea de una felicidad a costa de adquirirla por medio de esta deshumanización. Porque claro, el concepto de la mente colmena adquiere un terror distinto en su significado en el 2025. El terror de darnos cuenta de que nos podemos sentir abrazados por una mente colmena en donde nos dice que todo va a estar bien, pero claro, porque así se lo pedimos desde un principio nosotros. Y ahí muera, muchachos. No olviden decirle por favor y gracias a ChatGPT, suscribirse y ver Pluribus. Nos vemos a la siguiente. Sobres.